Hoy en el programa Ayamonteando, que empieza en este instante, nuestro protagonista indiscutible va a ser el río Guadiana. Hoy vamos a mostraros facetas que a lo mejor desconocíais y la historia de este río que la verdad que une dos países. Tenemos una frontera y vamos a hablar también de la eurociudad en la que están conectadas tanto Ayamonte como Villarreal y Castromarín. Pues bien, hoy un paseo por el Guadiana, vamos a mostraros estos lugares, como por ejemplo en el que estamos en este momento, que es el Boulevard del Guadiana, recientemente estrenado. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas que seguro que desconocíais del río Guadiana. Para esta nueva entrega del Ayamonteando nos hemos venido al final de nuestro país, justo donde España termina o donde empieza, ya que estamos en la que muchos consideramos la Puerta de España, en Ayamonte, al que le dedicamos este espacio todas las semanas. Y nos hemos venido justo a su inicio o a su final, porque estamos donde encontramos la frontera, en el propio río Guadiana. Nos encontramos en el cuarto río según longitud que tenemos en la península ibérica. El primero, desembocando en la capital lusa, el río Tajo, con algo más de 1000 kilómetros de longitud. El segundo, nos iríamos a la zona del Ebro. El tercero, el Duero, por la zona norte. Y el cuarto, con 744 kilómetros, algo más de 740 de longitud, ya tendremos el río en el que estamos, el Guadiana, del cual nos sentimos tan orgullosos la gente de esta tierra. Una aclaración respecto al nombre, con la que siempre me gusta comenzar cuando hablo de este río, como digo, tan familiar. Muchas veces en guías de turismo, tanto impresas como habladas, nos dicen que Guadiana, el nombre, significa río de los patos. Sin embargo, habría que hacer una puntualización, ya que cuando los romanos llegan aquí, encuentran que el río, al igual que otros muchos de la zona, ya están rotulados, ya tienen sus propios nombres. De tal forma que este río se conoció en la antigüedad como río Anas. Hablamos de aquella época turdetana en la que puedan llegar fenicios, griegos, y ya ellos le van a dar el nombre de Anas. Aquel idioma primitivo se desconoce en su mayor parte, no sabemos el significado de Anas, al igual que, por ejemplo, se me viene a la mente el caso del Guadalquivir, que en un primer momento se llamó Betis, los romanos respetaron ese nombre, pero se desconoce su significado. Lo mismo con el río Anas. ¿Qué ocurre? Que casualmente la palabra Anas significa pato. En latín es como si nosotros nos vamos, no sé, a la luna, por poner un ejemplo un poco extremo, y nos encontramos que allí los habitantes de la Luna tienen un río que lo llaman Pepe. No significa nada para nosotros, pero como es casual que tenga un significado o una concordancia, lo respetamos. Lo mismo le ocurrió a los romanos. Respetan el río Anas y luego más adelante, cuando ya irrumpe la cultura islámica o la cultura árabe a partir del año 711 después de Cristo, le van a poner delante la palabra Wad o Wed. Si nosotros vamos, por ejemplo, a día de hoy a un país de habla árabe, por ejemplo Marruecos, que lo tenemos muy cerquita, y pedimos agua, un vaso de agua, tendríamos que pedir un vaso de Wed. Por tanto, Guadiana, río Anas. Y bueno, por esa casualidad se podría traducir como río de los patos. El cuarto río, como decíamos, que desde una fecha que dentro de un ratito explicaremos, se convertiría en frontera entre España y Portugal. Hasta el año 1991, hace 3 días,
La única forma que teníamos en esta zona de cruzar el río de un país a otro era viniendo a Ayamonte, montándonos en el ferry, el célebre ferry, y cruzando a Vila-real de Santo Antonio. Sin embargo, desde mitad del siglo XX ya rondaba la idea de la construcción de un puente. A día de hoy ese puente une las autovías del Quinto Centenario, que discurriría por la provincia de Huelva y la de Sevilla, con la vía Infante de Sagre, que es la que atraviesa en sentido horizontal longitudinal toda la región del Algarve de Portugal. Ese puente lo diseña un ingeniero de Portugal, José Luís Cancio Martins. Lo podemos ver detrás de donde yo me sitúo, y desde que se abre por primera vez al tráfico en agosto de 1991 se convierte en todo un símbolo no solo para Ayamonte, sino para la eurociudad y la propia eurorregión, que ahora comentaremos qué ciudades componen, ya que a ella, a la eurociudad, dedicamos el programa de hoy. Un puente que tiene dos pilares como si fueran dos tirachinas invertidos, alcanzan una altitud de 100 metros aproximadamente desde el lecho del río. Un río que tiene una profundidad ahí aproximada de 10 metros. La pasarela se eleva sobre el agua aproximadamente 20 metros de altura. El río tiene ahí más o menos unos 500 metros de anchura y, como digo, pueden pasar por tanto barcos por debajo, y es obra de ese ingeniero que ya hemos comentado. Se abre en agosto, pero la inauguración oficial fue en septiembre, coincidiendo con la fiesta de las Angustias de aquel 1991. Puente que se convierte en símbolo de la eurociudad y la eurorregión. Podemos ir al programa que hemos realizado previamente en el Molino del Pintado para entender cuando ahí explicábamos qué era una eurociudad y qué era una eurorregión. En concreto, entre España y Portugal existen 3 eurorregiones. De norte a sur tendríamos por arriba la que se forma por la región norte portuguesa, así como por la comunidad autónoma gallega. Nos vamos a mitad aproximadamente de la península ibérica y tenemos la Euroace, una eurorregión formada por el Alentejo y por Extremadura, y aquí en el sur tendríamos la eurorregión triple A, Andalucía, Alentejo y Algarve. La figura de eurorregión, recordemos que es una figura de cooperación transfronteriza en la que se implican regiones y comunidades grandes. ¿Qué ocurre cuando esa figura se traslada a nivel local? Que ya encontraríamos la figura de la eurociudad, y en este caso Castromarín, Vila-real de Santo Antonio y la propia Ayamonte, en la que nos encontramos. Siguiendo con este paseo por el Guadiana que hemos planteado hoy en nuestro programa, en la orilla ayamontina de este río maravilloso que, como veis detrás, es amplio y muy ancho en este punto de la desembocadura, tenemos la posibilidad de contemplar del otro lado, en la orilla portuguesa, la ciudad de Vila-real de Santo Antonio, las fortalezas de Castromarín, el Sapal de Vila-real de Santo Antonio, Castromarín, un paisaje maravilloso que este paseo de reciente construcción ha propiciado que podamos disfrutarlo con esta vista increíble. Pero no solamente este emplazamiento, este enclave es importante a nivel de su riqueza paisajística, hay que reseñar también su importancia histórica. El contexto en el que se va a desarrollar las distintas civilizaciones que van a pasar por aquí es muy importante, porque no hay que olvidar la importancia geoestratégica de este punto del río Guadiana en su desembocadura, lo que los romanos van a llamar después Ostium Fluminis Anae, las bocas del Guadiana. En este punto podemos destacar también su carácter fronterizo, pero que no empezará hasta más tarde, ya ha entrado el siglo XII como una frontera ya más estable. Por el momento, si nos remitimos a épocas antiguas, se puede decir que se plantea
en todas las costas del Atlántico, de lo que es el Golfo de Cádiz, un sistema económico basado en el comercio marítimo, en el cual las vías fluviales van a tener un papel muy importante, porque a través de esas vías fluviales se podía establecer una penetración hacia territorios interiores productivos, en este caso, por ejemplo, productores de minerales o de productos agrícolas, y a través del río poder trasladar esos productos hasta los puertos costeros y distribuirlos en distintos territorios de las zonas mediterráneas y atlánticas también. Por lo tanto, Ayamonte va a coger ese papel esencial en el comercio marítimo que se establece, y cuando hablo de época fenicia hablo del siglo VIII antes de Cristo, e incluso antes. Hay algunos historiadores que afirman que ya las poblaciones autóctonas, íberos, tartesos, etcétera, ya tenían un comercio bastante establecido, reforzado por la capacidad de navegación de los fenicios. En esa época no se puede hablar de fronteras porque no había territorios delimitados, las distintas tribus iban añadiendo y perdiendo territorios según los distintos conflictos, pero en época romana ya se puede hablar de una cierta utilización del río Guadiana como zona fronteriza, ya que va a delimitar dos provincias romanas, la lusitana y la bética. Antonio ha explicado anteriormente la importancia del río Guadiana, Ostium Fluminis Anaes, nombre que le dan, según ese origen que cuenta Antonio, los romanos a este río, y la importancia de este punto se va a prolongar en el tiempo hasta llegar a la época de la Edad Media. En época visigoda no se puede decir que hubiese muchas diferencias territoriales porque consiguen una cierta unión territorial en la península ibérica. Será con la llegada de los árabes en el 711, en el periodo islámico, en el que será una frontera indefinida, complicada. Se crea el Emirato de Córdoba, pero al mismo tiempo van llegando otras circunstancias políticas como la creación de los reinos de taifas independientes, la llegada de almorávides, de almohades. Todas esas circunstancias políticas van a hacer que los territorios no estén definidos, sino que vayan pasando a unas facciones y otras según se van desarrollando los hechos. Cuando ya empezamos a ver un intento de definir una zona fronteriza entre España y Portugal, será con la creación del Reino de Portugal. Alfonso Enríquez, conde portucalense, en 1139, tras la batalla de Eurique, que gana a los árabes, se declara en el mismo terreno, en el campo de batalla, como rey de Portugal. No hay que olvidar que era el día de Santiago. Se siente él empoderado de haber derrotado a los árabes el día de Santiago, y en el mismo terreno de batalla se erige como Alfonso I. Y ahí va a empezar el primer intento de establecer un límite fronterizo entre España y Portugal. Bueno, en el contexto de la creación y digamos, el afianzamiento de la monarquía portuguesa, va a haber también distintas situaciones, porque es un proceso lento, un proceso difícil, porque una cosa es que uno decida erigirse a otro, proclamarse rey de un país, y otro que haya una aceptación por parte de otros países y sobre todo de la Santa Sede. Por lo tanto, bueno, fue el primer intento de tener determinados ciertos límites entre los dos países. Cuando se establece la frontera tal como la conocemos hoy en día, es en el siglo XIII, en plena Reconquista, cuando Alfonso III de Portugal, ya habiendo reconquistado todos los territorios del Algarve a los árabes, llega a un acuerdo a través del Tratado de Badajoz de 1267 con el rey Alfonso X, rey de Castilla y León. En este acuerdo deciden que el reino del Algarve pasará a territorio de la monarquía portuguesa, y que sin embargo Ayamonte, entre otras plazas, volverá a la corona de Castilla.
Por lo tanto, el primer momento histórico en el cual el Guadiana va a establecer de una forma clara la delimitación entre España y Portugal. Este tratado es afianzado por otros que vienen después, como el Tratado de Alcañices en 1297, el Tratado de Alcazobas-Toledo 1479, en fin. Eso no quita, eso no impide que esos acuerdos no se respeten. Muchas veces hay incursiones portuguesas de parte española, sobre todo de parte de las tropas portuguesas hacia España, porque además se ve la frontera envuelta en diferentes conflictos. Uno muy importante, la guerra de restauración de la monarquía portuguesa, cuando a la muerte del rey don Sebastião, en la batalla de Alcázarquivir, Felipe II de España se erige, hace valer sus derechos monárquicos y se erige como Felipe I de Portugal, creando un conflicto muy largo que duró de 1640 a 1668. Un conflicto que los que sufrieron ambas partes, las poblaciones de ambas partes de la frontera. Otras guerras y conflictos, como la Guerra de Sucesión Española en 1701, que termina siendo prácticamente un conflicto internacional, las guerras napoleónicas, en fin, todos estos avatares, todas estas guerras hacen, digamos, que se intensifiquen las diferencias fronterizas, pero vamos a llegar al momento en que se establece ya de forma definitiva la frontera, el Tratado de Lisboa de 1864 y la ratificación en 1926 de las fronteras ya establecidas entre España y Portugal. Una frontera es una delimitación política, pero las gentes van por otro lado. Por lo tanto, todo aquello que en un principio puede separar a los pueblos, al final termina por unirlos. Se ve en todos esos episodios que se van a ver ya metidos en el siglo XIX, en el XX, de contrabando que se van a dar en el río Guadiana, que va a ser siempre un intercambio comercial, pero está basado en intercambios culturales, intercambios sociales, históricos, y por lo tanto, por mucho de que se pretenda separar a los pueblos por una frontera, los pueblos tienen la fuerza de seguir creando vínculos y haciéndolos permanentes. Yo quisiera hablar un poco del contrabando que había aquí por ese río, porque me llamó mucho la atención cuando llegué aquí a Ayamonte y en una de mis excursiones conocí a un joven conductor y me contó que con su padre desde Sevilla llegó aquí a Ayamonte para el contrabando y estaba muy curioso de saber un poco más. Entonces me contaron que sobre todo café y cigarros, ¿no? Que era lo que se buscaban en Portugal y además era un viaje muy peligroso, muchas veces por la noche con los barcos, siempre había guardias aquí de la Guardia Civil, entonces era un acto muy peligroso, pero seguramente era obligatorio para muchos para ganar el pan para sus hijos. Y también es una de las muchas historias que tiene que contar Guadiana. Bueno, pues nos encontramos en una ciudad
tan cerca y tan lejos, en otro país diferente. Nos hemos venido al extranjero, pero estamos a solo unos metros de donde hemos estado hace un ratito, en Ayamonte, separados por este río Guadiana, que es el protagonista de nuestro programa de hoy. Estamos en la ciudad de Vila Real de Santo Antonio. Esta ciudad, desconocida para muchos, sobre todo ha sido para nosotros, los habitantes de Huelva, los onubenses, los ayamontinos, muy fácil venir a pasar un día al extranjero, solamente cruzar el ferry antiguamente, desde que tenemos el puente que hemos mencionado antes. Veníamos en coche y aquí hemos venido pues a comer comida portuguesa, a comprar toallas, ese mito de venir a comprar ropa en Portugal, de cuando el comercio de algodón fue algo muy importante para la economía portuguesa. De ahí viene simplemente el hecho de venir a comprar textil, de venir a comprar toallas o sábanas aquí a Portugal. No es que aquí hagan otras diferentes que las que hacemos nosotros. Pero, como digo, una gran desconocida esta ciudad, pero apasionante en su historia y en su forma. Ahora mismo estamos en la plaza que se llama la Plaza del Marqués de Pombal. Antiguamente se llamaba la Plaza Real. Y voy a explicar un poquito la historia de esta ciudad, porque es algo bastante interesante. Como digo, es una ciudad única en el mundo, pensando en que fue diseñada totalmente como una ciudad factoría. El artífice y el responsable de la construcción de esta ciudad es un señor que se llamó el Marqués de Pombal. Su nombre original, su nombre real, era Sebastião José de Carvalho y Melo. Este fue el primer ministro portugués durante el reinado de José I de Portugal. Y fue un ministro omnipotente en aquella época que nosotros conocemos como el despotismo ilustrado, pero aquí en Portugal se llamó el iluminismo o el momento de la ilustración. Este señor, el Marqués de Pombal, por ponernos un poco en contexto, él fue el encargado, el que se hizo cargo de reconstruir la ciudad devastada por el terremoto de 1755 en Lisboa. En el plazo límite de un año consiguió recuperar la ciudad de una devastación total. Y eso le sirvió para convertirse en el primer ministro omnipotente del rey José I. Realmente el Marqués de Pombal había sido embajador en Londres, en Viena también, muy lejos de Portugal, porque era muy amigo de la reina María Ana de Austria, la mujer, la reina consorte del rey Juan V, que era el padre de José I, y Juan V lo quería tener un poquito más lejos, que no estuviera tan cerca de su mujer. Pero este hombre, en este periplo por las capitales europeas, aprendió cómo integrar la economía y cómo posicionar a Portugal dentro de las primeras ciudades, dentro de los primeros países, y Lisboa como una de las primeras capitales en toda Europa. Y hablando de esta ciudad, que es en la que nos vamos a centrar, ¿por qué se decide construir esta ciudad aquí? Esta ciudad, antes de 1773, no era nada. Era una pequeña aldea que se llamaba São António da Arenilha, una pequeña aldea de pescadores que estaba muy bien ubicada en la desembocadura del río Guadiana y con acceso, claro, a la costa atlántica. Muy cerquita de otra ciudad que en aquella altura, en aquella época, era mucho más importante, que es Castromarín, que la tenemos aquí muy cerquita. De camino de Ayamonte hacia Vilarreal pasamos por Castromarín. Castro es el nombre de los antiguos castillos. Antes que los romanos, en Portugal castillo significa castelo, pero Castro hace referencia a una antigua fortificación de la Edad del Bronce que estaba cuando los romanos ya construyeron allí su castillo y cuando en el siglo XIII se construye allí aquel primer castillo en Castromarín. Después hablamos un poquito más de esta ciudad, pero centrándonos en Vila Real, como decía, en 1773 era una pequeña aldea y Sebastião José de Carvalho y Melo, el Marqués de Pombal, este hombre con mano de hierro, hace algo muy inteligente. Él sabía que en Isla Cristina, aquí cerquita, en la localidad vecina a Ayamonte, en Isla Cristina se había repoblado aquella ciudad que en aquella época se llamaba La Higuerita, con pescadores experimentados del Levante y de la zona de Cataluña, para hacerse fuertes en el negocio de la salazón, de la pesca y de la salazón. Él se dio cuenta de que el mismo caladero
pero con derechos portugueses podía ser explotado. Así que aquí construye esta ciudad, que fue una ciudad factoría o una ciudad fábrica. Si mirásemos un mapa, luego lo podemos ver, un mapa sobre esta ciudad, sobre la ciudad de Vila Real de Santo Antonio, vamos a ver que es una cuadrícula perfecta, diseñada en todos sus edificios, todos los edificios que están rodeando esta plaza, eran los edificios de la zona un poco más noble, pero se construyó una fábrica para diseñar los materiales de construcción todos iguales, como si se tratase de una construcción de Lego, y se construyen todos los edificios de la misma forma, son todos exactamente iguales, para un fin muy concreto, que es la industria de la salazón. Aquí en portugués se llama a salga do peixe, la salazón de los pescados. Una cosa muy importante necesita esta industria, claro, que es un buen banco de pesca, que aquí era importantísimo, no solamente la sardina, pero también el atún. Recordemos que estamos en la zona de paso del Atlántico hacia el Mediterráneo, donde se encontraban las antiguas y las más importantes almadrabas de todo el mundo. Así, toda la fachada pombalina, que es la que da cara hacia el río Guadiana, está construida con una forma completamente simétrica. En la zona, en el piso bajo, se llevaba a cabo el trabajo de la salazón, donde se transformaba el pescado. La otra cosa importantísima para hacer una salazón eran las salinas que encontramos cuando venimos desde Ayamonte hasta aquí, y en el propio Ayamonte lo encontramos en una zona de salinas que se posibilitan en esta desembocadura del río Guadiana y el encuentro del océano Atlántico. Las altas temperaturas que tenemos aquí en verano hacen que las salinas sean muy rentables. Recordemos que antiguamente la sal era el oro blanco, aún percibimos nuestro salario con ese nombre, porque la sal era uno de los bienes más cotizados que había en el mundo. Así que aquí utilizaban esa riqueza que era la sal y esa gran cantidad de bancos de pescado que existían en la zona. El marqués de Pombal nacionaliza la industria de la salazón en favor del reino de Portugal, en favor del rey José I. Y así construye esta ciudad factoría en la cual existían centros médicos, escuela, la iglesia que estamos viendo aquí, se llama la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aunque también en aquel momento, y todavía hoy, se llama la iglesia de San Sebastián. Esto fue una pretensión total de este señor, porque nunca se había rendido culto a un santo llamado Sebastián aquí, pero él, por su gran orgullo y esta tendencia megalómana que tuvo, pues le pone el nombre de un santo a esta iglesia, la iglesia de San Sebastián y Nuestra Señora de la Asunción. Pues actualmente posee una de las calzadas pombalinas, que se llaman así, la calzada pombalina más larga, más comprida, como se diría aquí, porque largo en portugués es ancho, de toda Portugal, con esta calzada que encontramos en prácticamente todas las ciudades portuguesas. Esta calzada, que es algo tan característico, aquí se le llaman paralelepípedos a estos adoquines que están hechos con una piedra de tipo caliza, negra y blanca, y que podemos encontrar en prácticamente todas las ciudades de Portugal. Además de la industria de la salazón, claro, al estar en esta zona fronteriza, entrada del Atlántico y salida del Guadiana, ha sido una ciudad de control y de muchísimo comercio. Igual que en Ayamonte, nos ha explicado nuestra compañera Gaby y nuestra compañera Verónica, pues aquí también ha habido siempre una tradición comerciante y contrabandista, evidentemente. Y solamente unos kilómetros río arriba, encontramos el castillo de Castro Marín. Actualmente está conservada la muralla de una antigua fortaleza que fue una fortaleza en forma de estrella, donde se ubica la sede por primera vez en la historia de la Orden de los Caballeros de Cristo, que fue la orden que sucede a la Orden del Caballero de los Caballeros Templarios. Recordemos que el Papa Clemente V había ordenado disolver la Orden de los Templarios debido a que habían acumulado demasiado poder, y comienza una persecución a manos de los Caballeros Hospitalarios de San Juan para acabar en una conspiración de asesinatos y de traiciones con aquella orden, la Orden de los Templarios, que se estaban haciendo con demasiado poder, no solamente económico, sino también de informaciones sobre las monarquías que estaban implicadas. Así que la que sucede a aquella Orden de los Templarios fue la Orden de los Caballeros de Cristo, que, como digo, desde el año 1313 hasta el año 1337 se ubica aquí en
Castromarín. Castromarín posteriormente ha sido una fortaleza defensiva muy importante para defender a Portugal de las invasiones árabes, de las invasiones bereberes, de la piratería magrebí, en la época, recordemos, en la que todavía estábamos inmersos en plena reconquista. Así tenemos dos joyas de ciudades muy cerquitas de Ayamonte, nos cuesta solamente 15 minutos atravesar en coche. Aún hoy podemos rememorar el tiempo pasado en el cual no se podía venir a Portugal a no ser que usásemos el ferry que salía desde el puerto de Ayamonte y en cuestión de 15-20 minutos llegaba hasta aquí, hasta el puerto de Villarreal. Todavía hoy lo podemos hacer, así que si todavía no lo han hecho, no se lo piensen, porque es algo precioso ver con la luz tan bonita que tiene el río Guadiana, en cualquier hora del día, atravesar desde España hasta Portugal en tan poco tiempo y de una forma tan sencilla. Ayamonteando es el programa que les ofrece Wiju Televisión para contarles todo el patrimonio, toda la historia, cultura, tradiciones, leyendas, gastronomía de Ayamonte y su entorno. Hoy concretamente estamos hablando del río Guadiana, estamos hablando de la Eurociudad, Castromarín, Villarreal y Ayamonte. En este caso estamos aquí en Villarreal de Sant Antonio, hemos cruzado para conocer también su historia porque nos enriquece pues tener esos conocimientos de esas tres ciudades que conforman una sola. Bueno, pues estamos llegando al final del programa, pero vamos a hacer un espacio para aquellas personas que sean inglesas y que quieran escuchar lo que ha sucedido en el programa, pues va a hacernos un resumen. Gabriela Ashpan va a hacernos un resumen en inglés de los contenidos del programa de hoy, Ayamonteando. Thank you very much. So we will tell you today about the River Guadiana. We are talking about Ayamonte and Villarreal de Sant Antonio, where we are here at the moment. And this river has a long history. We are here at the mouth of the River Guadiana. And always in our history, it doesn't matter where we are, the river is always a big importance. So the history of Ayamonte and this village starts really nearly 5,000 years ago. With the Iberican culture, it's called Tartessos. Today we can see the legacy in the Archaeological Museum of Seville. So many different cultures came here, stayed longer, the Tartessos, Phoenician, the Roman. The Arabs gave the name actually to this river, Guadiana. See? It comes from the first word Guadiana, it's from the Arab word, and Anna, the name of Anna. So it's a river Anna, really. And this river is over 740 kilometers long. Here is the mouth between Ayamonte, Andalusia, Spain, and Villarreal de Sant Antonio. Here starts the Algarve, Portugal. But it's 32 kilometers navigable, but then it disappears in Portugal and comes out again in Spain. And with this program, we try to bring closer the two cultures from Spain and here from Portugal. And with my colleagues, we show you in future more and more about the history, the legend we have here. Because in this river, Guadiana, there have been also a lot of people smuggling. They came from Ayamonte to get mainly tobacco and coffee and brought it back. They came during the night. It was very dangerous because the Guardia Civil was looking here and controlling. And that was happening, think about, to the 80s really. So we will know more and more about the stories and the culture here. I hope you enjoy. See you next time. Muchas gracias, Gabriela. Thank you, gracias.
Bueno, pues aquí ha llegado el final del programa Ayamonteando. Os esperamos. En la próxima semana descubriremos nuevos rincones y nuevas historias de estas ciudades que nos dejan con la boca abierta porque tienen muchas cosas que mostrarnos. Pues en fin, aquí llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado.